Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que ustedes nos hagan el favor de vernos. Vamos a continuar con nuestro curso de Aprende a Programar. Estamos trabajando con la aplicación Raptor, con el software de Raptor, que nos permite perfectamente desarrollar lo que es la lógica de programación. Posteriormente nos vamos a acercar ya a lo que es la programación en el IDE de Arduino. Toca el turno de ver lo que son los ciclos o los bucles. En el video anterior estuvimos trabajando con lo que son los condicionales. Ya vimos lo que son condicionales, ahora toca el turno a una parte muy importante en lo que es la programación, los llamados bucles o ciclos. Recuerda que estamos en la programación de tipo estructurada. Bien, ¿qué es un ciclo o un bucle? Pues es algo que tiene un inicio, hace un recorrido y llega al inicio y vuelve a iniciar su recorrido. Por ejemplo, pudiéramos tener un circuito de coches, un óvalo, ¿sí? Que son competencias de autos. Un óvalo es perfectamente un ejemplo de lo que es un ciclo o un bucle. Empieza en un punto, hace un recorrido, termina en el mismo punto y se vuelve a repetir. Pudiera ser también lo que es un circuito eléctrico, un circuito electrónico. Vamos a suponer que tenemos interconectada una batería a un LED y a una resistencia. Todo empieza en la batería, pasa su recorrido la corriente eléctrica a través del LED y a través de la resistencia y vuelve a llegar a la pila. Y eso se hace de forma cíclica hasta que desconectemos la batería. También es un ejemplo de lo que puede ser un ciclo o bucle. Bien, ya entendimos lo que es un ciclo o bucle. Ahora podemos tener dos tipos de ciclos o bucles. Pueden ser condicionados o pueden ser infinitos. Al ser condicionados, el bucle o el ciclo se va a repetir siempre y cuando se cumpla una cierta condición. ¿Sí? Esto lo vamos a checar más adelante. Ejemplos de estos bucles o ciclos puede ser, por ejemplo, saltar 5 veces. La instrucción sería saltar, ¿sí? Y la condición es que únicamente sean 5 veces. Al llegar al quinto salto, terminaríamos lo que es el bucle. Hacer 20 lagartijas, la instrucción sería hacer lagartijas, y la condición es que únicamente sean 20 lagartijas. Otro ejemplo puede ser inflar 10 globos, la instrucción sería inflar globos, la condición que únicamente se inflen 10. Bien, aquí vimos lo que son bucles o ciclos condicionados. Ahora, un bucle también puede ser infinito, como lo mencionábamos. Bucles infinitos significa que no hay una condición para que termine el bucle. Estas repeticiones del bucle se van a repetir de forma infinita, como lo dice su nombre. Un ejemplo de ello puede ser, hay un día y posteriormente la noche. Vuelve a ser de día, vuelve a ser de noche. Vuelve a ser de día, vuelve a ser de noche. Y no hay una condición que impida que esto termine. Alguien puede decir, bueno, pero tal vez en algún momento el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera. Sí, pero no podemos controlarlo. Entonces, un bucle infinito es aquel en donde no existe una condición que yo determine para que el bucle termine o finalice. También otro tipo de ejemplo en donde vemos un bucle infinito es el ciclo del agua. El agua cae en forma de lluvia de las nubes, llega al mar, llega a los ríos, etcétera, y posteriormente parte de ella se evapora, vuelve a llegar a donde se encuentran las nubes, se vuelve a condensar, se convierte nuevamente en líquido y vuelve a caer. Y esto se hace repetidamente sin que haya una condición para que esto termine. El ciclo se está repitiendo continuamente. Lo mismo pasa con las estaciones del año. Bien, ya entendimos que es un bucle, ya entendimos que hay bucles condicionados, ¿sí? Se cumple la condición y termina el bucle, y hay bucles infinitos en donde se repite constantemente sin que haya una condición que determine cuándo va a finalizar el bucle. Ok, vamos a analizar cómo trabaja el bucle o ciclo, ¿sí? Desde una perspectiva de lógica de programación. El ciclo obviamente es un inicio, fin, y vuelve a iniciar otro ciclo, fin, vuelve a iniciar otro ciclo, fin, etc. Muy bien, entonces, ¿cuántos ciclos o cuántos bucles van a existir? Pues va a depender de una condición. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí tengo una condición, dice saltar 5 veces. Y vamos a hacer la representación desde la lógica de programación, insisto, para ver cómo estaría trabajando u operando dentro de nuestra computadora. Tenemos un inicio del bucle. Ya tenemos una condición, ¿sí? Tenemos que saltar 5 veces. Lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos que tener dos variables. Una variable se va a llamar contador, ¿sí? Que se va a inicializar por lo general en 0. Y otra variable que va a ser las repeticiones, la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo. Como te podrás dar cuenta, dice saltar 5 veces, por eso repeticiones tiene el valor de 5. Y contador, insisto, por lo general tiene siempre el valor de 0. Inicializamos el contador en 0 para empezar a tomar la cuenta de cuántos ciclos o cuántos bucles va a tener, en este caso, mi programa. Bien, ahora, llegando a este punto, se va a tener una cierta condición
para ver si el bucle va a continuar su recorrido otra vez al inicio del bucle para volver a ejecutarse nuevamente, o la trayectoria va a salirse del bucle y continuar en alguna otra parte del programa. ¿Cuál es la condición que nos está marcando aquí? Si te das cuenta, es una comparación. Contador es mayor o igual, eso significa mayor o igual a repeticiones. Si esto no es cierto, se repite un nuevo bucle, pero contador, que es la variable que está llevando la cuenta, se va a aumentar en 1. ¿Qué significa esto? Contador igual a contador más 1. Significa que el nuevo valor de contador, de la variable contador, va a incrementarse en 1 después de haberse ejecutado el ciclo. A esto que ves aquí se le va a llamar acumulador. Lo vamos a ver posteriormente. Vamos a hacer el primer análisis, ¿sí? Para que te des cuenta cómo es que está trabajando esta situación. Vamos a realizar el ejemplo de la condición de saltar 5 veces y vamos a ver cómo es que se ejecutan cada uno de los ciclos hasta llegar al quinto salto, y posteriormente el programa tiende a salirse del ciclo y ejecutar una nueva instrucción que continúe en esta parte del programa. Muy bien, entonces vamos a dar y asignar valores. Si te das cuenta, inicializamos contador con 0. Aquí está. Y repeticiones tiene el valor de 5 porque, insisto, es la condición. Esto que ves aquí de mayor o igual se puede llamar que es el condicional. La condición es que sean 5 veces o 5 saltos, y el condicional es mayor o igual, que es un condicional de comparación. Hacemos el análisis. 0 en el primer ciclo. Insisto, aquí inicializamos el contador igual a 0. 0 es mayor que 5, obviamente no. 0 es igual a 5, tampoco es cierto. Entonces el bucle va a tomar este camino, esa trayectoria, y lo que vamos a hacer en este punto marcado en verde es que contador ahora va a valer contador más 1. ¿Cuánto tiene el valor de contador? 0 más 1 significa que en el siguiente ciclo contador va a valer 1 porque lo estamos incrementando aquí. 0 más 1, 0 más 1, el siguiente valor de contador en el siguiente ciclo va a ser igual a 1, pero ahorita lo vamos a checar. Entonces, siguiendo la trayectoria del ciclo, si te das cuenta, aquí está la instrucción. Aquí hay un salto, nos está indicando que ya realizamos un salto, continuamos la trayectoria del ciclo y llegamos nuevamente al inicio. Continúa la trayectoria del ciclo y ahora, acuérdate, contador ya no vale 0, vale 1. ¿Por qué? Porque se incrementó en este acumulador. Contador, o sea 1 mayor que 5, eso no es cierto. 1 igual a 5, tampoco es cierto. Y nuevamente se repite, ¿sí?, hacia el no la trayectoria. Ahora lo que va a tener contador en el siguiente ciclo es 1 más 1, contador va a valer 2. Eso lo vamos a checar más adelante. Continuamos la trayectoria y si te das cuenta se ejecuta la siguiente instrucción, que es volver a saltar. Llegamos al inicio y ahora en el siguiente bucle o ciclo, contador vale 2 por este acumulador. 2 es mayor que 5, no. 2 es igual a 5, tampoco. Continuamos la trayectoria aquí. Ahora contador va a valer 2 más 1, 3 en el siguiente ciclo. Y si te das cuenta, la instrucción fue saltar y llevamos 3 saltos. Recuerda, no se te olvide, las condiciones son 5 saltos. Llegamos nuevamente a este punto, iniciamos el bucle, pero ahora contador va a valer 3. Porque 2 más 1, 3. 3 es mayor que 5, no. 3 es igual a 5, tampoco. Ahora contador va a valer 3 más 1, en el siguiente ciclo va a valer 4. Y se ejecuta la instrucción, que es volver a saltar, y llevamos 4 saltos. Llegamos nuevamente al inicio del bucle. En el siguiente ciclo, contador vale 4. 4 es mayor que 5, no es cierto. 4 es igual a 5, no es cierto. Entonces nos vamos hacia el área de no, o nos vamos hacia la trayectoria de no. Y contador va a ser 4 más 1, 5. En el siguiente ciclo, contador va a valer 5, ya no 4. Continuamos la trayectoria de lo que es el bucle y volvemos a saltar. Y si te das cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, ya llevamos 5 saltos. Significa que ya se cumple la condición. Vamos a ver si esto es cierto en el siguiente ciclo. Llegamos a este punto y en el siguiente ciclo contador ya vale 5. ¿5 es mayor que 5? No. 5 es igual a 5, ¿qué crees? Se cumple la condición, ya no se repite el bucle y la trayectoria ahora se dirige hacia este lado, fuera del ciclo, fuera del bucle, y aquí pudiéramos tener más instrucciones. Y con eso estamos generando un pequeño programa que genere 5 saltos, ya tomando en cuenta lo que es la lógica de programación. Vamos a ver ahora lo que corresponde al diagrama de flujo correspondiente a un bucle. Tenemos del lado derecho ahora
el mismo bucle del lado izquierdo, pero ya en una representación de diagrama de flujo. Vamos a hacer la misma operación que hicimos del lado izquierdo, pero te voy a llevar más rápido para no hacer tedioso el video. Bien, lo primero que tenemos que hacer es inicializar variables. Contador es igual a 0, acá está. Repeticiones es igual a 5, ¿por qué? Porque seguimos con la misma condición que es saltar 5 veces. ¿Qué va a suceder entonces? En la primera ejecución viene la trayectoria del diagrama de flujo. Contador vale 0, ¿es mayor que 5 o es igual a 5? Claramente no. Empezamos con el acumulador. Contador es igual a 0 más 1, entonces la siguiente valor que va a tener contador va a ser un 1. Y ejecutamos la instrucción que es saltar y aquí está nuestro primer salto. Continuamos con el diagrama de flujo, se vuelve a inicializar el bucle, pero ahora contador, sí, por este acumulador vale 1. 1 es mayor que 5, no. 1 es igual a 5, no. El flujo del programa continúa aquí. Contador va a ser igual a 1 más 1, en la siguiente ejecución va a valer 2, se ejecuta la instrucción de saltar, aquí llevamos el segundo salto y repetimos el bucle. Ahora, contador vale 2, 2 mayor que 5, 2 igual a 5, obviamente no. Contador va a ser igual a 2 más 1, en el siguiente ciclo va a valer 3, la instrucción es saltar, aquí tenemos el tercer salto y continuamos con el diagrama de flujo. Se vuelve a inicializar el bucle, ahora, contador vale 3, 3 mayor que 5 o 3 igual a 5, obviamente no. Contador es igual a 3 más 1, en el siguiente ciclo va a valer 4, instrucciones es saltar nuevamente, llevamos 4 saltos y continuamos el flujo del programa. Y ahora, contador vale 4. 4 es mayor que 5, no. 4 es igual a 5, no. Entonces, nuevamente ejecutamos el acumulador. Contador va a ser igual a 4 más 1, va a valer 5 en la siguiente ejecución y volvemos a ejecutar también la instrucción de saltar. Ya están los 5 saltos. Sí, en teoría deberíamos de irnos ahora a que sí ya se cumplió la instrucción y deberíamos de salirnos de lo que es este bucle. Vamos a ver si es cierto. Continuamos con el diagrama de flujo, llegamos a este punto. Contador ahora vale 5, insisto, por este acumulador. 5 es mayor que 5, no, pero 5 sí es igual a 5. Ya se cumplió la condición, ya no se ejecuta toda esta parte del programa porque al cumplirse la condición, ahora el programa me manda hacia este lado del sí y se ejecutarían las instrucciones que están por acá. Bien, ya te diste cuenta cómo trabajan los bucles, vamos a realizar un ejemplo para programarlo en Raptor. Dice, problema, realizar un programa en Raptor que imprima en pantalla la palabra que el usuario requiera. Cualquier palabra, la que yo elija es la que se va a imprimir en pantalla. Pero vamos a imprimirla el número de veces que elija el mismo usuario. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí la palabra fue programar y el usuario eligió que se imprima 4 veces. Vamos a utilizar un bucle o un ciclo para generar este programa. Lo primero que debemos de hacer, ya sabes, es analizar, resolver y posteriormente programar. ¿Qué voy a analizar? Pues, en primer lugar, si voy a estar imprimiendo una palabra en el monitor o en la pantalla cierto número de veces, me doy cuenta que voy a tener una variable de tipo char donde voy a almacenar la palabra que el usuario está introduciendo para que se repita cuántas veces, las repeticiones que él mismo elija y también repeticiones va a ser una variable, pero este caso va a ser de tipo numérico. La variable palabra va a ser de tipo char o tipo carácter y la variable repeticiones será de tipo numérico. Pero, como tú ya sabrás, en un bucle forzosamente tenemos que tener un contador y el contador también va a ser otra variable que es de tipo numérico. Nos vamos a lo que es el algoritmo, que es obviamente generar nuestra trayectoria para programarlo posteriormente en Raptor. Tenemos un inicio, todo programa estructurado debe de iniciar en algún punto. Vamos a declarar las variables. ¿Cuáles variables? Esas 3, una de tipo char y 2 de tipo numérico. Vamos a introducir la palabra obviamente desde el teclado. Si el programa tiene que solicitar qué palabra es la que va a repetirse, cuántas veces también se le va a solicitar al usuario, introduce el número de repeticiones que quieres que se imprima esta palabra. Y se inicia, si te das cuenta, el ciclo o el bucle. Aquí tenemos el ciclo o bucle. Tenemos el inicio del ciclo y viene nuestra primera comparación. Contador mayor o igual a repeticiones. Ya vimos que si no se cumple la condición, la dirección del programa se va a ejercer hacia el lado del no. Se ejecuta la instrucción, en este caso no es saltar obviamente, sino imprimir la palabra que el usuario introdujo, ¿sí? Y la trayectoria conduce a inicializarse nuevamente el ciclo, pero contador por el acumulador que ya vimos, ¿sí? Se va a incrementar de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta condición sea cierta, en el sí, y el programa salga y termine, ¿sí? La ejecución. Bien, ya tenemos resuelto nuestro problema, vamos a ir a Raptor para programar.
Ya estamos aquí en Raptor. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es salvar nuestro archivo. Entonces vamos a llamarle palabra-repeticiones. Ese es el nombre que yo le estoy dando a mi programa. Sí, lo guardamos. Y vamos a inicializar lo que es la programación. Lo primero que tengo que hacer es declarar mis 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables? La primera variable va a ser palabra, que es de tipo char o de tipo carácter. Voy a utilizar el icono de asignación. Editamos. Vamos a llamarle, insisto, a esta variable palabra. Y va a ser de tipo char, por lo cual coloco comillas, espacio y comillas para informarle a Raptor que es una variable de tipo carácter. Vamos a tener otra asignación de variable ahora para la variable repeticiones. La inicializamos con un 0 para indicarle que es de tipo numérico. Y por último, la variable con el nombre de contador. Ya sabemos que si vamos a utilizar un bucle o ciclo, vamos a utilizar forzosamente una variable que sea el que lleve la cuenta. Es de tipo numérico también y le vamos a inicializar también en 0. Bien, ya tengo declaradas mis variables tal y como nos indicaba el algoritmo. Lo primero que debemos de hacer ahora es solicitarle al usuario cuál es la palabra que va a querer que se repita en pantalla. Entonces utilizamos un input, editamos y vamos a poner el texto. Ya sabemos que el texto tiene que ir entre comillas. ¿Qué palabra quieres repetir? Vamos a meter signos de interrogación para que quede como pregunta. ¿En dónde la vamos a colocar? En la variable palabra. Ahora necesito saber cuántas repeticiones requiere, ¿no?, de esa palabra en pantalla. Entonces utilizamos nuevamente un input, editamos, abrimos comillas, signo de interrogación, cuántas repeticiones requieres de la palabra, cerramos signo de interrogación y las comillas para establecer que es un texto y lo vamos a almacenar en la variable numérica que se llama repeticiones. Ya está aquí. Ahora vamos a continuar con el ciclo o bucle, para lo cual tenemos este símbolo que es el loop. Hacemos clic sobre él y posteriormente hacemos clic en donde continúa nuestro programa estructurado. Aquí tenemos entonces el inicio del loop y la condición. ¿Qué condición va a tener nuestro programa? Editamos, pues que contador sea mayor o igual a repeticiones. Aquí tenemos la condición que va a permitir que se ejecute cíclicamente nuestro bucle o ciclo. Damos down y aquí inmediatamente aparece la condición dentro del bucle. Ya tenemos aquí lo que es el condicional de nuestro bucle. Bien, lo primero que debemos de hacer cuando estamos estableciendo un bucle o ciclo es el acumulador. ¿Recuerdas qué es el acumulador? Sí, es sumar de uno en uno al contador cada vez que se realice un ciclo. Entonces voy a realizar una asignación, editamos esta asignación. ¿Por qué? Porque en la variable contador voy a realizar la siguiente operación: contador más 1. Aquí tenemos entonces nuestro acumulador. Vamos a depositar en la variable contador lo que contenga el mismo contador más 1 para ir incrementando de uno en uno, ¿sí?, la variable contador cada vez que se repita un ciclo. Ya tenemos establecido nuestro acumulador. Ahora la instrucción que debe de realizar en el programa cada vez que se ejecute un ciclo, mientras no se cumpla esta condición, es imprimir en pantalla la palabra que introdujo el usuario. Entonces voy a colocar una salida en pantalla con un output, lo colocamos aquí, editamos. Y lo que voy a imprimir en pantalla pues es el contenido de ¿quién? De la variable palabra. Por lo tanto, directamente escribo la variable para que se imprima en pantalla el contenido de esta variable. Mientras no se cumpla la condición que tenemos aquí, se va a estar ejecutando el ciclo o bucle, ¿sí?, cuantas veces haya colocado el usuario en donde, en el valor de repeticiones. Cuando esta condición se cumpla, o sea, cuando contador sea mayor o sea igual al valor de repeticiones, el programa se va hacia el yes o hacia el sí y debe de terminar. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Ejecutamos, nos damos cuenta, se asignan
las variables. Aquí está contador de tipo numérico, palabra de tipo carácter y repeticiones de tipo numérico. ¿Qué palabra quieres repetir? Vamos a repetir la palabra programar. Ahí está, la palabra que quiero repetir es programar. ¿Cuántas repeticiones requieres de la palabra? 7 repeticiones. Y vamos a ver qué pasa en el bucle o ciclo. Te das cuenta que se está ejecutando las veces que sean necesarias, mientras contador sea menor que repeticiones, pero cuando sea igual o sea mayor, se finaliza el ciclo y se conduce el programa hacia la parte de si se cumplió la condición y se termina el programa. Vamos a ver nuestra pantalla de salida, aquí la tenemos y fíjate bien. Se repitió la palabra programar una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el programa termina. Y de esta forma estamos comprobando que nuestro bucle o ciclo está funcionando perfectamente. Excelente, espero que te haya gustado el video del día de hoy y continuamos con el siguiente video en la próxima sesión. Cuídate mucho y hasta luego. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.